¿Alguna vez te has preguntado, ¿para qué sirve la historia? Hoy tenemos el honor de contar con las voces de 7 historiadores y un filósofo, quienes compartirán con nosotros sus perspectivas y conocimientos sobre la importancia y el valor de estudiar historia. Nuestros invitados de hoy provienen de diversos campos de la historia y la filosofía, cada uno con una trayectoria única y una pasión profunda por entender y enseñar el pasado. Acompáñenme y consideren la pregunta. ¿Sirve la historia para algo? Bueno, pues escuchemos directamente a quienes han dedicado sus vidas a esta fascinante disciplina. Claro, y sabes que yo creo que es una pregunta válida. Y de hecho, quienes nos profesionalizamos en la historia deberíamos tener la capacidad para explicarle a quien sea para qué sirve. Bueno, la historia en primer lugar nos permite saber en dónde estamos parados. Todos los seres humanos necesitamos saber, y es la pregunta que todos nos hacemos, ¿y yo de dónde vengo o por qué estoy aquí? La historia te sirve para aprender cómo se mueve el mundo. En este sentido, la visión de un historiador es ver a las personas, las relaciones humanas, cómo las ha ido construyendo a lo largo del tiempo. Y generalmente se nos dice, la historia sirve para no repetir los errores del pasado, ¿no? Pero para mí la historia sí tiene ese fin, pero tiene un fin más allá. Yo creo que estudiar historia o saber de historia nos ayuda para comprender nuestro presente. Nos da el contexto de lo que somos, nos da el contexto de el tipo de sociedad en la que estamos, cómo es que tenemos las costumbres que tenemos, por qué convivimos de la manera en que lo hacemos, por qué asumimos ciertas cosas como sociedad. Pero yo considero que todas las personas comunes y corrientes tienen un sentido de lo que es la historia. ¿Por qué? Por una razón muy importante, forman parte de ella. Todos los seres humanos formamos parte de ella porque la historia la compone una colectividad. Porque finalmente la historia es básicamente, para mí es una forma de generar conocimiento, ¿no? Igual que cualquier otra disciplina de las ciencias sociales. ¿Y para qué la historia? Es muy curioso, pero este país, los datos que dan las editoriales, es que dentro de lo poquito que se lee, lo que más se lee es historia. Obviamente historia de divulgación y novela histórica, es de lo que más se lee. Entonces quiere decir que si a la gente, aunque la cuestiona, le interesa la historia. ¿Por qué le interesa? Pues porque es su identidad. O sea, una gente sin historia no tiene identidad. ¿Por qué importa? Porque aunque seas consciente de ello o no, está influyendo en cómo tú concibes el mundo y cómo te vas a comportar en consecuencia. Para cualquier persona, obviamente, investigar el pasado a nivel individual, tu propio pasado, te puede indicar de dónde vienes, ¿no? Cuáles son tus raíces, de dónde vienen tus familiares, ¿no? Y a su vez, a nivel más colectivo, te pueden decir, bueno, ¿de dónde viene tu nación? Tiene que tener una importancia preponderante porque la historia nos hace conocer nuestro presente, qué es lo que le interesa a la gente. Y eso yo creo que es la parte fundamental de la historia, que podemos reconstruir nuestro pasado y situarnos en el presente a partir de esa reconstrucción histórica. Es que también desde cosas muy sencillas empiezas a valorar, ¿no? Por ejemplo, la historia te enseña a comparar distintas interpretaciones, que esa es también como una parte de la metodología. Entonces, cuando alguien viene y te dice una cosa, otro viene y te dice otra cosa, la historia lo que te enseña es un poco a estar valorando estos discursos del por qué lo dice, cómo lo dice y qué intención tiene. Claro, no todos somos historiadores. No vamos a hacer un análisis exhaustivo de todo el pasado para comprender por qué la realidad que vivimos es como es. Pero por lo menos tenemos que acercarnos, o tenemos que conocer la historia que ha habido en nuestra comunidad, de la que formamos parte, para entender por qué somos como somos, por qué estamos donde estamos, por qué tenemos las creencias que tenemos, las costumbres que tenemos. La historia va sirviendo para eso, para que un pueblo, una gente pueda ir reforzando su propia identidad, pueda ir reconociendo
como parte de una sociedad, como parte de una cultura. Todo eso nos lo dice la historia, cómo llegaste aquí, ¿no? No es que comencemos día con día a ser lo que somos, sino que hay un recorrido detrás de eso, ¿no? Hay una serie de presupuestos, una serie de costumbres detrás de eso, y la historia nos revela esas circunstancias. Significa conocer y reflexionar sobre lo que el individuo o los seres humanos hemos llegado a ser a través del tiempo. Para mí la historia es un diálogo con el pasado. Que es el conjunto de hechos del pasado, de hechos históricos que definen la historia del presente. El pasado de nuestra sociedad, la cultura de nuestra sociedad. Es la narración de lo que somos. La historia es precisamente poder narrar cómo vamos cambiando. Es ante todo una forma de conocer, un instrumento para conocer al otro, para conocer la gran diversidad con quienes estás interactuando. Si me das a elegir una sola palabra, yo elegiría muchas, pero si tengo que elegir una, probablemente sería identidad. Cómo me reconozco y cómo actúo en consecuencia. La historia es eso, es identidad. Una identidad puede suponer un pensamiento crítico.